Toca resolver el ejercicio 12-230 del libro Dinámica de Hibeler. Se trata de un ejercicio de movimiento relativo muy importante, interesante, que dice: un hombre camina a 5 km por hora en la dirección de un viento de 20 km por hora, tal como podemos apreciar en el gráfico. Si las gotas de lluvia caen verticalmente a 7 km por hora en aire tranquilo, nos piden determine la dirección en la cual las gotas parecen caer con respecto al hombre. Suponga que la rapidez horizontal de las gotas de lluvia es igual a la del viento. Y entonces vamos a primero establecer qué es lo que nos pide. A ver, dice, determine la dirección en la cual las gotas, ¿no?, de lluvia parecen caer con respecto al hombre. Entonces, nos está pidiendo la velocidad. Pero vamos a calcular de manera vectorial las gotas de la lluvia, pero con respecto al hombre, respecto a m de man, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está pidiendo: determinar la velocidad de la lluvia, pero respecto al hombre. Vamos a resaltar lo que nos están pidiendo para no perderlo de vista. Bien, eso es lo que nos tenemos que concentrar en calcular esta velocidad. Pero vamos a llevar todos los datos al gráfico para poder verlo mejor, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para abordar cualquier ejercicio, ¿no?, en realidad de cinemática, de movimientos, lo primero que tenemos que hacer es establecer nuestro sistema de referencia. Porque uno se pregunta, ¿no?, estos 5 km por hora, que la velocidad del hombre, es respecto a qué observador, respecto a qué sistema de referencia. Y entonces voy a trazar un sistema de referencia de esta manera. Va a ser un sistema de referencia rectangular, donde los ejes toman el nombre de abscisa para el X y ordenada para el Y, donde vamos a ubicar a nuestro observador siempre en el origen. Ya tenemos el observador, tenemos nuestro sistema de referencia. Entonces, estos datos de la velocidad del hombre es respecto a este observador, igual la velocidad del viento, wind, ¿no? La velocidad del viento es respecto a este observador. Pero ahora nos hablan de la velocidad de la lluvia. Primero nos dicen que la lluvia cae con esta velocidad verticalmente en aire tranquilo. Pero este observador ve la velocidad del viento, la velocidad del hombre y también la velocidad de la lluvia. Entonces, este observador que hemos definido mediante las coordenadas rectangulares, a ver, lo voy a trazar por acá, va a ver caer la lluvia en esta dirección. Así va a ver caer este observador. Y entonces, a ver, voy a graficar una partícula, una gotita de lluvia. Ahí está. Entonces esta gotita de lluvia para este observador va a caer en esa dirección. Entonces me está pidiendo, a ver, voy a graficar, mejor dicho, primero esa velocidad respecto a este observador. A ver, ahí están. Entonces,
Si es respecto a este observador, simplemente voy a poner la velocidad de la lluvia, nada más. Ahí está. Entonces ya he establecido a la velocidad de la lluvia, ¿no?, que lo voy a necesitar para poder calcular esta velocidad relativa, ¿no?, relativa al hombre. Pero ya tengo la velocidad de la lluvia. ¿Qué más me dice? Que la lluvia, esas gotas o la gotita, cae verticalmente a 7 kilómetros por hora, pero yo estoy estableciendo que está cayendo de manera inclinada. Entonces, este dato es para otro observador, un observador que se va a ubicar en una partícula del viento por acá, ¿no?, en esa partícula del viento. Cuando digo se va a ubicar en una partícula del viento, entonces ahí consideramos al viento un punto fijo. Entonces, cuando se pone un observador, un sistema de referencia, entonces estamos diciendo que el observador es un punto fijo y estudia el movimiento, su trayectoria, su posición, su velocidad y todos los parámetros. Entonces, para este observador que se encuentra en una partícula del viento, la velocidad del viento o el desplazamiento también, que es lo mismo, no es lo mismo, sino tiene la misma dirección, el desplazamiento y la velocidad. Entonces las gotas de agua van a tener esta velocidad. Ahí están. Este observador va a ver caer las gotas de agua de la lluvia de manera vertical. Entonces sería la velocidad también de la lluvia. Pero a diferencia de esta velocidad, que es respecto a este observador, ahora tenemos que decir respecto a quién. Es respecto al viento. Wind, ¿no? Respecto al viento. ¿Cuánto vale? 20 kilómetros. Vale 7 kilómetros por hora. Si las gotas de lluvia caen verticalmente, entonces este valor es 7 kilómetros por hora. Entonces la velocidad de la lluvia respecto al viento. Este 20 es la velocidad del viento, pero respecto a este observador. Listo, entonces ya tenemos establecido las dos velocidades para la lluvia, para los diferentes observadores. Para este observador, velocidad de la lluvia, y para este observador, la velocidad de la lluvia, ahora sí tenemos que decir respecto a quién. Es respecto al viento. Sería 7 kilómetros por hora. Entonces aquí lo único que estaría faltando es graficar la velocidad del viento. A ver, lo voy a graficar acá. Y ahí tenemos la velocidad del viento. La velocidad del viento, que es igual a 20 kilómetros por hora. Listo, entonces ya tenemos por ahí graficado o el estudio del movimiento del viento, tanto para este observador como para este otro observador. Entonces ya hemos pasado todos los datos, incluso hemos hecho la gráfica de las velocidades, y ahora sí creo que ya se han dado las condiciones necesarias para poder solucionar el ejercicio. Vamos a darle solución entonces. Lo primero que tenemos que hacer es expresar los vectores unitarios. En todo caso, vamos a relacionar estos vectores, el vector
que nos están pidiendo, ¿no? ¿Qué vectores necesitamos para poderle dar solución a nuestro ejercicio? Entonces, a ver, primero vamos a tener que la velocidad de la lluvia respecto al hombre, por fórmula, nosotros sabemos que lo vamos a resolver restando nada más a la velocidad de la lluvia menos la velocidad del hombre. Entonces, para resolver, ¿qué necesito? Tengo la velocidad del hombre, eso ya tenemos. Incluso lo puedo aquí mismo, yo puedo expresar vectorialmente la velocidad del hombre. Va a ser simplemente respecto a este observador 5 veces o 5 i, considerando los vectores unitarios para el eje X. Ahí está el vector unitario y para el eje Y el vector unitario j. Entonces, en términos de estos dos vectores unitarios, la velocidad del hombre sería 5i. Ya lo tenemos ya calculado, o ya tenemos como dato a esta velocidad. Entonces lo único que estaría faltando es la velocidad de la lluvia, y para eso tenemos ya preparado todo en este triángulo. Simplemente por teoría de vectores podríamos, a ver, esto lo vamos a dejar, corremos un poquito por acá, a ver, ¿qué podemos establecer viendo este gráfico con estos tres vectores? Del gráfico, entonces, yo puedo observar que la velocidad de la lluvia de manera vectorial va a ser igual, ¿no? Punto inicial, punto final, va a ser igual a la velocidad de la lluvia respecto al viento más la velocidad del viento. Ahí está el gráfico, ¿no? Simplemente ponemos punto inicial, punto final, poquito la teoría de vectores. Vamos a recorrer por este vector, estamos a favor, más el otro vector, más o menos como la resultante. Bien, entonces vamos a expresar a los vectores, a ver, este vector de manera o tomando en cuenta los vectores unitarios. A ver, del gráfico nada más, la velocidad de la lluvia va a ser igual entonces a esta velocidad, a este vector, que sería, a ver, hacia abajo va, sería 7, ¿no? 7j, y la velocidad del viento 20i. Ahora vamos a ordenar primero la del viento, 20 veces i, hacia abajo menos, de acá sería 7j. Ya las unidades no las vamos a considerar, todas están en kilómetros por hora, no es necesario. Tenemos la velocidad de la lluvia en términos de los vectores unitarios y j. Entonces ahora sí ya podríamos reemplazar por acá. Ya tenemos todo. Vamos a reemplazar esta velocidad por ahí. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la velocidad de la lluvia respecto al hombre que me están pidiendo va a ser igual a la velocidad de la lluvia, pero la velocidad de la lluvia de acá del gráfico fácilmente hemos logrado obtener que es igual a
20 veces psi menos 7 veces j, menos todavía la velocidad del hombre. Acá lo tenemos 5 veces i. Que operando tendríamos lo siguiente, que la velocidad de la lluvia respecto al hombre sería igual, a ver, 20i menos 5i, 15i menos 7j. Ya tenemos prácticamente la solución. Esta sería de manera vectorial la velocidad de la lluvia respecto al hombre. Bien, entonces ya determinar la dirección ya es fácil. A ver, a partir de ese vector vamos a determinar lo que nos piden. Primero podríamos graficar este vector, 15 en horizontal y hacia abajo 7. Entonces la dirección siempre es el ángulo respecto a la horizontal. Este es el ángulo que nos está pidiendo. Simplemente una relación trigonométrica de la tangente. Entonces la tangente del ángulo θ va a ser igual a 7 entre 15. Y de ahí podríamos decir que el ángulo θ va a ser igual el arco tangente de 7 entre 15. Con lo cual obtenemos que el ángulo θ va a ser igual a 25,02. 25,02 grados sexagesimales. Entonces, de esa manera calculamos la dirección de este vector, ¿no? Que es la velocidad de la lluvia, pero respecto al hombre. También podríamos calcular su módulo, su magnitud. A ver, no nos piden, pero vamos a calcularlo también, ¿no? Entonces, a ver, por lo tanto, vamos a poner la velocidad o la rapidez, ya nada más sería la rapidez de la lluvia respecto al hombre, sería igual, ¿no? 15 al cuadrado más 7 al cuadrado. Con lo cual, la rapidez de la lluvia, pero ahora respecto al hombre, va a ser igual a 16,55. Las unidades serían kilómetros por hora. Entonces, ya estas respuestas, estos datos que nos está pidiendo ya básicamente salen del vector velocidad. Por eso es necesario expresar todo en función de los vectores unitarios. De ahí sale todo, dirección, módulo, etcétera, etcétera. En este caso, hemos tenido que analizar en realidad 3 observadores, ¿no? El primer observador que hemos elegido nosotros, lo hemos ubicado acá en la superficie y hemos trazado nuestras coordenadas. El segundo observador está en una partícula del viento y entonces a la lluvia lo va a ver caer de manera vertical con este valor. Y el tercero en realidad es el observador, el propio hombre, ¿no? Por eso que acá ponemos, o lo que nos piden es la velocidad de la lluvia, pero respecto al hombre. Entonces el observador ya sería el hombre. Y solamente hemos aplicado una fórmula muy elemental, una diferencia. Prácticamente es teoría de vectores, nada más.
Con eso se da solución al ejercicio 230 del libro de dinámica de Hibeler.